La satisfacción del cliente tiene un componente que tiene que ver con percepción. Debemos de enfocarnos en qué es lo que perciben los demás. Bienvenido a este módulo, las actitudes y su efecto en el servicio. Repasando un poco, ya vimos un poco la parte de comunicación, desde cómo lograr que una persona recuerde mejor lo que yo le transmito hasta cómo comunicar más efectivamente. Ya hablamos del lenguaje no verbal un poco y algunas claves que espero que ya te hayan servido y que lo hayas puesto en práctica. Hablemos ahora del efecto que tiene esto en el servicio. Quisiera comenzar retomando algo en lo cual no profundizamos en uno de los módulos anteriores, y eso es las quejas. Y quisiera yo preguntarte, ¿tú qué entiendes por queja? Porque es interesante que muchas personas entienden por queja, pues cuando un cliente realmente se expresa en particular porque algo hicimos mal, ¿verdad? Eso es como una queja. O cuando envía un correo electrónico o manda una carta a corporativo o a la planta, se presenta a la planta con un escrito y pide hablar con el gerente. Todo eso a veces es lo que entendemos por una queja. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué entiendes por queja? A lo mejor entiendes lo mismo. Quiero compartirte la definición de una queja de acuerdo a lo que manejan las empresas de clase mundial. Si estábamos hablando de excelencia en el servicio, ¿qué dicen las empresas de clase mundial? Una queja, ¿qué es? Es cualquier comentario negativo que puede ser recibido personalmente, por teléfono, por correo, es decir, no importa el medio, respecto de cualquier aspecto del producto, servicio o personal de la tienda. Fíjate, esto quiere decir que una queja es cualquier comentario que sea negativo, es decir, cualquier cosa que no sea positiva respecto a nuestros productos, a nuestro servicio, a la tienda. Y ojo, no quiere decir que hicimos algo mal, no quiere decir que tuvo que haber pasado algo malo, no. Es simplemente cualquier comentario negativo, ¿sí? Entonces, esto es el enfoque que le dan las empresas de clase mundial. ¿Por qué? Recordemos algunas de las cosas que ya hablamos, ¿no? La excelencia en el servicio está orientado a lograr la satisfacción del cliente. Y la satisfacción del cliente tiene un componente que tiene que ver con percepción. Por eso hablamos incluso en nuestra comunicación y nuestro manejo con los clientes y con las personas en general. Debemos de enfocarnos en qué es lo que perciben los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que perciben quién? Los demás. No es lo que yo crea, es lo que la demás gente crea, ¿ok? Por esa razón es que las empresas de clase mundial manejan o entienden queja como cualquier comentario que no sea positivo, cualquier comentario negativo respecto a cualquier aspecto del servicio, del producto, del establecimiento, de lo que sea, ¿ok? Y no quiere decir que hayamos hecho algo malo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿tú has escuchado algún comentario negativo así? ¿Sí lo has escuchado o no? Probablemente habrás escuchado algo. Ahora, ¿sabías tú que eso debe ser atendido como una queja? ¿Sí? Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿y tú, ante una queja, es decir, cuando un cliente expresa un comentario negativo, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo reaccionas? La mayoría de las personas, cuando no saben esto y cuando no están capacitados en este aspecto, la reacción pues es tal vez de indiferencia. Oye, si el cliente tiene frío, si el cliente tiene calor por estar en la sucursal, pues bueno, es su problema, ¿no? Puedes decir y puedes pensar, oye, pues no estoy haciendo nada malo, o sea, es un tema del cliente, es culpa del cliente, ¿sí? Pero yo aquí lo que te quiero decir es, bueno, ¿cómo manejarlo? ¿Cuál sería una buena forma? Lo primero es reconocerlo, reconocer que es una queja. Señor cliente, por ejemplo, si un cliente expresa que tiene frío adentro de la sucursal, bueno, eso es un comentario negativo. Está diciendo que no hay una temperatura agradable para él o ella dentro de la sucursal. Entonces, bajo esta definición, pues es una queja. ¿Cómo manejarlo? Señor cliente, lamento cómo se está sintiendo. Voy a comentarlo con mi gerente para que podamos regular la temperatura para que le sea más agradable en su próxima visita. Por ejemplo, tú puedes hacer ese comentario y ya le estás dando un tratamiento a esa queja, que bajo esta definición, cualquier comentario negativo, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejar realmente una queja? ¿Cómo trabajarla? Y yo quiero darte aquí unas claves.
unas claves. Cuando tú recibes una queja o hay un comentario negativo o realmente hay un cliente molesto, ¿qué hacer? Cuando esa queja no solo se queda en un comentario negativo, sino que pasa a ser un cliente molesto. Quiero darte los 4 claves de cómo manejar una queja, ¿ok? ¿Cuántas claves son? ¿Cuántos pasos? Son 4, ¿ok? El primero es sencillo, escuchar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de atención de una queja es escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene para decir? Ahora, tú puedes decir, oye, es que no es mi problema, es un problema del cliente, ¿sí? Ok, lo escuchas, te callas y escuchas. Ojo lo que estoy diciendo, te callas y escuchas, lo dejas hablar al cliente. Aunque el cliente esté mal, te la compro. No fue un problema de nosotros, no fue tuyo, no fue de la sucursal. Y yo te acepto eso, te la compro. Pero se trata de dar servicio y todo lo que queremos es que nos escuchen, ¿ok? Entonces, ojo, segundo paso, ¿cuál es? No importa cuál haya sido el tema. El segundo paso es disculparse, ¿sí? Es disculparse. Y ojo, incluso que no haya sido tu culpa, que no sea culpa de nosotros, que no sea culpa de nadie más que culpa del cliente, tú te callas, tú escuchas y te disculpas. ¿Cómo puede ser una disculpa? Es algo tan sencillo como: señor cliente, señorita cliente, lamento la situación por la que está pasando, lamento la situación que está experimentando. ¿Ok? Listo. Escuchas en silencio. ¿Y cómo vas a escuchar? Recordando lo que vimos en comunicación efectiva, con tu cuerpo. No puedes escuchar así, ¿sí? No puedes, sí, dígame, no vas a escuchar así. Te volteas y lo atiendes, pones tu cara y recuerda cuidar lo que piensas mientras escuchas. Porque si no piensas adecuadamente con respecto al cliente, tu cuerpo te va a traicionar y puedes de repente sacar una risa burlona, sarcástica, afectando todavía más la sensación y las emociones del cliente. Entonces, segundo paso es disculparse. El tercero, resolver. Resolver, ya solo se aplica, ¿eh? El último paso aquí sería el 4. ¿Cuál es este? ¿El número qué? 4. Aquí hay que dar seguimiento. No hay nada que diga mejor me importas que darle seguimiento. Entonces el último paso es seguimiento. En el caso de que sea un cliente, ¿sí?, ajeno a la tienda, pues bueno, ¿qué tipo de seguimiento le podemos dar? Podemos hablarle para avisarle cuando esté resuelto. Podemos hablarle para avisarle cuando ya esté disponible su producto. ¿Qué tipo de seguimiento podemos darle? Entonces, esto es para el tratamiento de una queja. ¿Para el tratamiento de una qué? Queja, visto desde la perspectiva de cualquier comentario negativo. Acuérdate que se trata de escuchar y sobre todo esto, de escuchar y disculparse, incluso aunque no haya sido nuestro error, ¿ok? Entonces, con esto yo quiero mostrarte, digamos, de forma general, cuáles son como los dos pasos que tienes que seguir o 2 pasos que tienes que cuidar. 1, manejar o cuidar, ¿sí?, las emociones. Manejar o cuidar las emociones, podríamos decir del cliente o en general de la otra persona que hizo el comentario negativo. Te enfocas primero en qué siente la persona y lo manejas. ¿Cómo lo manejas? Ya hablamos del cuerpo, cuidar tu cuerpo, cómo te mueves, el escuchar. Yo acá lo pongo así como el primer paso. Fíjate, escuchar. La realidad de las cosas es que la mayoría de las personas, más bien todas las personas, tenemos la necesidad de ser escuchados. Entonces, por el solo hecho, 1, de reconocer que la persona tiene una inconformidad, escucharlo atentamente, y atentamente es con todo tu cuerpo y cuidando tus pensamientos respecto a la otra persona, tú lo escuchas, luego tú ofreces una sincera disculpa. ¿Por qué? Por lo que está experimentando. Señor cliente, lamento por lo que está pasando. Eso es una disculpa y no estás diciendo que no estás aceptando un error, no estás aceptando nada, simplemente estás disculpándote por la situación que está experimentando el cliente. Con esos 2 pasos manejas las emociones, ¿eh? Y te garantizo que más del 50% de cualquier comentario negativo lo resuelves con eso. La mayoría de la gente solo quiere ser escuchada, ¿sí? El segundo paso, entonces, cuidas las emociones y después es resolver, ver cómo voy a resolverle.
En realidad lo podemos resumir en estos dos: cuidar las emociones, manejarlas y resolver. Tú haces eso y esa es la gestión adecuada de una queja. Entonces recuerda, muy importante, cuidar lo que piensas cuando estás atendiendo a la gente. Y hasta aquí tú puedes tomar una decisión del tipo de actitud. Puedes elegir la actitud: si esto es todo lo que me pagan, hasta aquí voy a atender, no tengo por qué escuchar quejas o reclamos, ¿sí? Esa puede ser tu actitud. O tú puedes elegir la actitud de: no importa cuánto me voy a pagar, yo voy a dar servicio y ayudar a todas las personas que pueda ayudar, no importando nada. Tú decides cuál actitud tomar. Las dos tienen un destino y uno puede ser mejor que el otro. Tú lo decides. Entonces, hasta aquí lo dejamos. ¿Cómo gestionar una queja?